Buenos días, mi nombre es Daniel Valencia, estudiante de desarrollo de software. A continuación entonces vamos a hacer una evidencia de aprendizaje para la actividad de la materia electrónica básica. Taller cálculo de resistencia limitada de corriente para diodo LED. Entonces, básicamente el enunciado nos está diciendo que debemos consultar la tensión del umbral de 20 mA para cada uno de los colores según la relación de las tablas. Pues esa tabla, digamos, yo la consulté de internet, pueden cambiar, los valores pueden cambiar dependiendo del fabricante. Casi siempre son similares, pero igual pueden variar. Entonces, vamos a hacer la evidencia de aprendizaje y vamos a poner a prueba ese circuito. Para eso vamos a utilizar entonces esta plataforma de circuitos. Vamos entonces a buscar una tabla. Vamos a utilizar entonces una placa de pruebas. Vamos a utilizar la pequeña. Listo. Básicamente está dividida en dos secciones. Para que ambas puedan tener energía deben conectarse por medio de una resistencia o de algún otro medio o un cable que pueda llevar energía de un lado hacia el otro. Listo. Vamos entonces a utilizar la batería en esta ocasión de 9 voltios. Voy a ponerla por acá. Listo. Vamos a conectar entonces los cables negativo y vamos a conectar el positivo. Listo. El positivo lo expresamos con el rojo y el negativo lo expresamos con el negro. En este orden de idea pues ya tendríamos conexión o tendríamos electricidad o energía para esta placa. Ahora, ¿qué le vamos a agregar? Vamos a agregar, antes de eso podemos agregar un interruptor. ¿Para qué un interruptor? Para que igual podamos tener el dominio de encender y poder apagar la luz del diodo. Listo. O del LED. Vamos a agregar entonces el LED. Puede ser este rojito. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Ahora entonces lo que vamos a realizar es conectar la parte positiva y la parte negativa con la alimentación. Los diodos tienen una parte positiva y una parte negativa. El anodo es la parte positiva, el cátodo es la parte negativa. Para conectar pues no es necesario unir los cables, ya que al yo hacer la conexión significa que toda esa parte ya está teniendo energía. Sin embargo pues debo seguir un orden y conectarlo de la siguiente manera: negativo en el mismo punto, en la misma línea, con negativo en la misma línea. Y lo mismo el positivo. El positivo lo podríamos sacar desde acá, pero como estamos utilizando el interruptor, entonces lo vamos a sacar desde el punto medio para que le pueda dar entonces la función hasta el punto positivo. Positivo con positivo. Cambiamos el color del cable. Listo. Para seguir expresando entonces y llevar el orden. Eso podría ir internamente. Si fuera entonces algo con cables, este cable va hasta acá arriba, ya se conecta, acá sale este otro cable y vamos a agregar la resistencia. Ahora, acá es precisamente donde vamos a hacer la evidencia del aprendizaje con el tema de las resistencias. Calcular la cantidad de resistencia o la cantidad de ohmios que necesita esta resistencia para poder entonces poner a funcionar el LED sin que este se nos queme, sin que pierda energía y sin que se pierda también su vida útil, ya que ellos también cuentan con su vida útil. Listo. Esta resistencia vamos entonces a utilizar la fórmula, pues yo ya me había adelantado con anterioridad, había desarrollado la fórmula. Básicamente tenemos la batería de 9 voltios, decimos entonces que según eso tenemos un promedio entre 1.8 y 1.2 y 2.2. Entonces vamos a utilizar 2 voltios por ejemplo, le restamos, serían 7 voltios. Esto lo dimos entonces por la fórmula matemática que ya la tenemos acá, que son 20 miliamperios dividido 1000, que nos da 0.02 amperios. Entonces dividimos esto y nos da un total de 350 ohmios. Básicamente entonces podemos decir que la resistencia que necesitamos son de 350 ohmios. Como ven, me cambió los colores. Dependiendo del color va a tener entonces aumento o capacidad la resistencia. Básicamente la resistencia que hace, ella funciona. La electricidad sale, entra y viene un flujo, supongamos, no sé,
vienen saliendo 3 por segundo, un ejemplo, y cuando llega la resistencia disminuye 1 por segundo. Eso es un ejemplo. Básicamente lo que hace la resistencia es un limitador para que el flujo de los electrones de la energía no pase con tanta intensidad. En este orden de ideas, si le damos iniciar, ya nos debe funcionar. Efectivamente, nos está funcionando sin ningún inconveniente. Lo podemos dejar allí encendido, lo podemos apagar o podemos agregar otro LED. En esa ocasión vamos a agregar entonces otro LED para dar pues como evidencia del aprendizaje. Listo. Este LED, por ejemplo, lo podemos poner y puede ser, no sé, a ver si me ocurre el verde. Vamos a poner el verde. Lo mismo, vamos entonces a generar la conexión del positivo con el positivo, o sea acá, y el negativo con el negativo. A este le cambiamos entonces el color para que siga la trayectoria, agregamos la resistencia, vamos a la fórmula. Como ya había ejecutado precisamente los ejercicios, pues ya tengo aquí los valores predeterminados. Dice entonces que este tiene una limitación de 3.3 voltios, entonces a 9 le restamos 3.3 voltios, nos quedan 5.7 voltios. Esto lo vamos entonces a dividir por 0.2 amperios y nos da un total de 285. Esos valores de la resistencia pueden cambiar dependiendo el fabricante del diodo. Entonces 285. Generalmente uno no encuentra ese tipo de valores, lo puede uno asimilar con 290, con 300. Para eso podemos hacer el cálculo, y si vemos los valores los colores son diferentes. Muy importante, el kiloohmio no puede ser, tiene que ser en ohmios, porque si no entonces nos va a tener una resistencia mucho más fuerte y el diodo o la luz LED va a trabajar no de manera óptima. Si le damos entonces iniciar a la luz, vemos que está funcionando y nos arroja algo. Dice la corriente a través del LED es de 23.25 miliamperios. No significa que ni esté trabajando de manera errada, no, lo que pasa es que eso puede reducir la vida útil del LED. Ahora, para eso debemos entonces aumentar. Por eso yo decía que en esa ocasión depende mucho. Por ejemplo, vamos a poner una de 330 ohmios. Vamos a aumentar una cantidad de ohmios. Vamos a ponerla de 350 ohmios. Si le damos iniciar y si lo encendemos ya nos está dando sin ningún inconveniente. En pocas palabras, estas resistencias pueden variar mucho dependiendo del fabricante del LED. Bueno, así damos entonces por concluida esa actividad. Si fuese entonces para cada uno de los otros LED que tenemos allí, por ejemplo el naranja, se necesitan 355 ohmios. Vamos a hacer el ejercicio rápidamente, vamos a detenerlo, eliminamos este, agregamos este, lo ponemos entonces de color naranja, lo conectamos, vemos que esté bien, positivo con positivo, negativo con negativo, le damos iniciar y nos funciona sin ningún inconveniente porque ya la resistencia está por 350 ohmios, como lo dice acá el sistema. Generalmente esos valores de las resistencias no vienen de esta manera, lo que tenemos que hacer es buscar uno similar. Y así con cada uno, si fuera el amarillo entonces también 350, si fuera el azul 295, el blanco 290, etcétera. Y así entonces vamos concluyendo con ese ejercicio para dar prueba de lo aprendido.